Hola, mi nombre es Pablo César, estudiante del primer ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad Continental. A continuación presentaré una breve historia de la psicología en el mundo y en el Perú. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, que se traduce como estudio del alma. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además el de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. En los siglos XVI y XVIII, en el mundo occidental, convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante este periodo histórico. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Baruch Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, que afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. En el siglo XIX nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencias de la biología. Fue muy importante también la influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y Benedict Morrell, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que se suele llamar a Wundt el padre de la psicología científica. Durante el siglo XX, se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que autores como John Watson y Burnos Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista intercambian entre ellas herramientas
y conocimientos tanto en la investigación como en las intervenciones. Al hablar de la historia de la psicología en el Perú, debemos referirnos a dos personajes importantes. Por un lado, el médico Honorio Delgado Espinosa, quien se interesó por el psicoanálisis desde sus años de estudiante y obtuvo su título de médico con una tesis titulada El psicoanálisis. Delgado asume una psicología que estudia la esencia humana desde la interpretación de la vida psíquica individual y cuestiona los métodos experimentales. Los aportes de Honorio Delgado a la psicología peruana son importantes, no solo por sus ideas, sino también por los espacios que apertura para los estudios psicológicos, como la revista de psiquiatría y disciplinas conexas, la revista Psicología Médica y Psicoterapia y la revista de Neuropsiquiatría. Él también participó en diversos eventos internacionales de psicología, psiquiatría y psicoanálisis, y puso en el escenario mundial a la psicología peruana. Por otro lado, tenemos como exponente importante a Walter Blumenfeld, quien debe ser considerado como fundador de la psicología científica en el Perú. Él establece en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el primer laboratorio de psicología experimental en el Perú. Pertenece a una generación de psicólogos europeos que emigran de los países del continente americano. Cuando llega al Perú, se hace cargo en calidad de director del Instituto de Psicología y Psicotécnica de la Universidad de San Marcos, y desde entonces puede hablarse de una psicología científica en nuestro país. En nuestro país, la psicología adquiere su independencia de la filosofía cuando en 1963 se dicta la primera cátedra de psicología en la Universidad Mayor de San Marcos. Desde allí aparecen diversas facultades de psicología en otras universidades. Este punto es importantísimo en la historia de la psicología en nuestro país. El 30 de abril de 1980 se crea el Colegio de Psicólogos del Perú en el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Con la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, dejó de funcionar la Sociedad Peruana de Psicología y además se crea la identidad de la psicología como ciencia y como profesión.